aquí a mi izquierda con Bernardo Quintero, que lo conocíamos de nuestra primera gala. Bernardo ha ido ya cogiendo más repercusión, y si el premio era la noticia con más repercusión, pues habría que dárselo todos los años. Para quien no lo conozca, Bernardo Quintero, fundador de Virus Total, el principal impulsor de la implantación de un centro de excelencia de ciberseguridad de Google en Málaga. Empezó a los 10 años programando videojuegos con los que descubrió el virus Ping Pong. Curioso virus, ¿no? Y lo llevó a desarrollar su primer antivirus a los 14 años. En 1999 tuvo la idea de crear el detector de virus más potente del mundo, llegando a ponerlo en práctica en 2004 con el nombre de Virus Total, un proyecto de la empresa Ispasec. En 2012 Google se fijó en Virus Total, lo que hoy en día conocemos como el Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Google. Ya luego profundaremos la copa cómo se vende la empresa 2 veces a Google. A mi izquierda también Joaquín Cuenca, CEO de FreePic. Bienvenido, Joaquín. En 2007 Joaquín Cuenca vendió su primera empresa, Panoramia. Yo creo que todos hemos usado el Street View de Google, ¿no? A esta altura. A Google, convirtiéndose en el primer español en hacerlo. 3 años después fundó FreePic, la plataforma de recursos para diseñadores más importante del mundo, con más de 31 millones de usuarios premium. Yo soy uno de ellos. Y una facturación anual de 61,5 millones de euros. FreePic, que ahora cuenta con casi 600 miembros en su equipo, un catálogo de 4,5 millones de recursos gráficos, 50 millones de visitas y 100 millones de descargas al mes. Un reto, ¿no? Empezando desde cero, todavía más, ¿verdad? A mi izquierda también nos acompaña Virginia Calvo, co-owner del Giant Sporting. Bienvenida, Virginia. No tenía el gusto de conocerte, pero encantadísimo de conocerte y de acompañar. Owner y directora de operaciones de Giant Gaming y de Atlas Informática. Dedicó sus primeros años de su carrera profesional a crear e implementar la estrategia de desarrollo de las marcas del grupo empresarial que lidera, lo que le permitió tener un profundo conocimiento del sector y adelantarse a las tendencias de este mercado, creando así Giants Gaming Sport, uno de los primeros clubes de eSport de Europa. Es miembro consejero de iniciativas como la Cátedra de eSport de la Universidad de Málaga y de la sección de eSport del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Qué cosa más curiosa, ¿no? Con abogados relacionados con el eSport. De negocio. Y también secretaria ejecutiva de la Asociación de Clubs de eSport. A mi derecha tengo Jesús Amores. Bienvenido, Jesús. Sí que hemos hablado alguna vez y demás, ¿no? Head of Innovation Hub de Vodafone, responsable del Vodafone Innovation Hub de Málaga, encargado de la creación y puesta en marcha del centro, apuesta al Vodafone Grupo para crear las plataformas y soluciones globales para el sector de empresas. El centro se inauguró en enero de 2022 y es un más de 350 profesionales altamente cualificados, trabajando para crear soluciones para sectores tan diversos como el industrial, logística, automoción, agro o salud. Bienvenido a esta mesa redonda, Lucero. Nos acompaña también aquí a mi derecha Miguel Briones Artacho, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga. Cuántas cosas, ¿no, Miguel? Gracias. Bienvenido, encantado de conocerte y de que conozcas también a los socios del círculo. Inspector de Educación, licenciado en Filología Clásica y en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También un abogado por aquí, ¿no? Ha sido también profesor de enseñanza secundaria y delegado municipal de Cultura, Educación y Fiestas y de Educación del Distrito de Catí Universidad. Entre 2015 y 2018 ocupó el puesto de subdelegado del Gobierno de España en Málaga para asumir desde 2019 el cargo de Secretario General de Interior de la Consejería de Presidencia, Administración Pública de Interior. Bienvenido, Kiki. Nos acompaña también Juanjo Mostaza, encantado de conocerte. Hola, buenas. Cofundador y ex CTO, director de tecnología de Homa. Ingeniero informático, graduado de la Universidad de Sevilla y tiene un máster de la Universidad Politécnica de Barcelona. Está en catalán, pero es que no se lee. Ha trabajado en startups en Barcelona, Berlín y París, donde actualmente reside. O sea que gracias por acompañarnos un poquito más, ¿no? Porque viniendo de París. Es el cofundador y CTO de Homa Games, una empresa especializada en publicar, adquirir usuarios y monetizar juegos para móviles, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a convertir sus juegos en éxito a nivel mundial. También es el cofundador y CTO de Bitmotion, una empresa dedicada a promover aplicaciones móviles a través de la gestión inteligente de publicidad y que se ha expandido en otros ámbitos de la industria de AdTech y mobile marketing a nivel global. Además de ser emprendedor y director técnico, o se dedica a otras actividades.
Enhorabuena, Juanjo, y bienvenido. Gracias, solo una pregunta. Muchas Me acabo de mudar a Málaga hace 3 meses, por lo cual esto está no Otro más. Y por último tenemos aquí a nuestro Francisco Espinosa, que creo que ya lo conocemos todos, pero bueno, para que no lo conozcan, aparte de muchas cosas, una de sus empresas Inventur, que se dedica a la parte tecnológica, y desarrollo de startups y proyectos y entre otras cosas, ¿no? Bienvenido, Paco, y gracias por ayudarnos a organizar este evento. No voy a dar la charla yo mucho más, solamente decir que nos gustaría aprovechar este ratito para aprender algo de vosotros, que no, a ser posible, algo que no hayáis dicho mucho por ahí. Estamos en confianza, estamos entre amigos, no va a pasar nada malo y bueno, seguro que vamos a disfrutar un montón. Estos encuentros sectoriales al final lo hacemos en parte también con el círculo, lo que pretende con esto es defender un poco el empresarial, ¿no? Es verdad que el círculo nacimos nosotros como organización sin ánimo de lucro durante la pandemia, y en parte por eso, ¿no? por todos aquellos problemas que íbamos viendo, cambios de normativa, en fin, un poco por eso, y yo creo que también es importante poner en valor los emprendedores, los empresarios, como sois todos vosotros, ¿no? Le paso el testigo aquí a mi amigo Francisco. Porque cuando has dicho de contar algo y tal, que no un poquito más de récord, me he acordado cuando le dije a Bernardo, digo, oye, vente y le dice, me voy pero porque te debo una, porque quiere que estar supongo hasta arriba de mi evento. Y me hace gracia porque yo creo que antes de darme los buenos días en el mensaje me pregunta, ¿hay periodistas? Así que nada, la verdad es que luego al final no sé si ha venido, pero bueno, no voy a decir nombre, pero me dijo, no, nada, no es por nada, pero al final suele tener el discurso corporativo y la verdad que no me apetece. En un ambiente más relajado, de confianza, y así que os pueda contar lo que realmente pienso sobre cualquier tema que queráis. Así que aprovecha, dale caña. No me voy a extender mucho, solamente de daros a todos las gracias por venir. Súper orgulloso de que hayáis venido. Yo creo que es difícil tener un elenco de ponentes del sector de la innovación en Málaga, hoy por hoy, diría en Andalucía, como el que tenemos. Gracias a todos. Dicho esto, yo creo que no me extiendo. Vamos a empezar a hacer una serie de preguntas. Estamos ya las 2:30 pasadas, creo que nos hemos ido un poco de hora. A ver, vamos a hacer una serie de preguntas de varias temáticas, todas relacionadas con un poco con el sector, ¿no? Hablando de talento, de inteligencia artificial, que es un tópico ahora mismo, hablando de financiación, de I+D, hablando sobre un tema que creo que es muy interesante, más allá de del propio sector, cómo afecta o cómo va a afectar a futuro a la ciudad de Málaga. Y bueno, algunas de las preguntas están dirigidas por algunos de los socios del club a alguien en concreto o a un par de preguntas en concreto. Algunas vamos a hacer un poquito más abiertas para que se genere un poco ese debate, ¿no? En primer lugar, hablando un poco sobre el talento, oye, pues es algo que hablamos muchas veces, ¿no? Un sector que o sea, con las dificultades que tiene atraer talento y la dificultad añadida de lo que es retener ese talento. Una pregunta que nos hace nuestro socio José Ferrer, en concreto va dirigida a Miguel Briones. ¿Cómo se aborda esa captación de personal en una ciudad como Málaga, donde los alquileres están desorbitados? ¿Hay muchas casas de talento? Bueno, en primer lugar quiero agradecer de verdad la invitación y de luego transmitiros mi entusiasmo, mi sorpresa y también mi preocupación por lo que pueda decir aquí, porque estoy rodeado de gente que sí que es emprendedora, que conoce realmente el paño, que soy de ejemplo, ¿no? También del crecimiento, el potencial, ¿no? El capital humano y el talento, ¿no? Que tiene Málaga, capital y provincia, también de los que arribáis de otras latitudes que habéis venido aquí a este lugar tan importante y tan facilón, ¿no? Para poder no solo trabajar, sino también vivir. Y creo además también que, bueno, que yo creo que aquí yo podré intentar alumbrar en lo que a mí me parece, ¿no? Que está ocurriendo en Málaga a ojo vista de alguien que, bueno, desde la administración educativa actualmente, ¿no? Y desde la Universidad de la Junta de Andalucía, que ahora mismo represento, ¿no? Pues puede expresar de alguna forma cuál es el estado real, ¿no? Evidentemente esa pregunta, que yo agradezco, no sé quién es exactamente quién me la ha dirigido, pero me invitaré a un café después,
el precio de los alquileres, evidentemente, es algo que yo no puedo no solo ni conocer ni controlar, pero sí es verdad que no deja de ser un hándicap importante para la gente que quiere venir aquí, evidentemente, a invertir, ¿no? Y a trabajar, ¿no? Le transmití el otro día a Felipe Romero, al alcalde, la semana pasada exactamente, ¿no? Que estaba preocupado por esto, claro, ¿no? Porque la ciudad no se puede convertir en otras Barcelonas como otros Madrid, en donde la vivienda está prohibitiva y en donde el parque de la vivienda se está agotando, ¿no? Realmente los alquileres de la vivienda están deshabitados. Nosotros no somos ese tipo de gobiernos que topan el precio del alquiler, no creemos en eso, evidentemente, pero sí es verdad que en muchas ocasiones Málaga ha demostrado aprovechar la oportunidad que le ofrece el turismo, la industria del turismo, lo que vulgarmente se llama industria del turismo, pero ahora, ¿no? Que hay capacidad también para atraer otro tipo de talento, ¿no? Y otro tipo de empresa, debemos ser muy cuidadosos. Y en ese sentido sí es verdad que hay que intentar velar porque eso no representa un obstáculo, un impedimento, ¿no? Yo de todas formas, que soy natural optimista, pienso que Málaga no tiene ahora mismo, ¿no? un problema, ¿no? En cierre, digamos, de aquí a 5 o 10 años, porque tiene todavía capacidad de crecimiento. Es más, la capacidad de virtualidad que tiene Málaga es que el área metropolitana, como bien sabéis, que representa algo así, como casi 1 millón de habitantes, puede y debe seguir creciendo todavía en esos municipios que son aledaños de la capital, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo ahora mismo estaba en Torremolinos con la alcaldesa, con Barranquista del Cid. Torremolinos lo fue en su momento, como bien sabéis, un distrito, un barrio de Málaga, ¿no? A pesar de Paco de la Torre, que muchas veces lo recuerda, ¿no? Que aquella decisión fue muy perjudicial para la ciudad. Hoy estaba toda la planta hotelera, eso es cierto, pero también es verdad que hay otros municipios que tienen mucha capacidad todavía de crecimiento, como Alhaurín, por ejemplo, de la Torre, entre otros, y el propio Cártama, ¿no? Constituyen realmente una posibilidad también de apoyarse en la capital para conseguir ofrecer esas viviendas, aunque sean régimen de alquiler, porque el propio alcalde también de Cártama lo decía ayer, el crecimiento de ese municipio, por ejemplo, hacia el norte va a ser exponencial, ¿no? En estos años también, ¿no? Ahora, dicho esto, yo creo que Málaga reúne todas las condiciones para seguir siendo ese motor, esa palanca de cambio y ese motor de transformación de Andalucía y de España, porque no lo digo yo, ¿no? Lo dicen, como sabéis, voces muy autorizadas y que nos indican que estamos por el buen camino, ¿no? Y yo creo que todo esto que ocurre hoy aquí es consecuencia de eso, precisamente, ¿no? Voy a improvisar un poco porque hay una serie de preguntas que al final están todas muy relacionadas. Y yo creo que por alusiones que me gustaría dar la palabra a Jesús, que creo que tiene mucho que decir de esto, ¿no? Estaba hablando únicamente del mercado de la vivienda. Yo creo que hay una frase que está en boca de todos últimamente, y es que Málaga son fallos, pero se puede morir de éxito. Y la realidad es que hay carencia de viviendas, hay carencia de oficinas, y todo eso al final hay carencia de talento. Es decir, no hay talento local para abastecer la demanda, y eso es un problema para el mundo corporativo, es un problema para el mundo startup, y todo eso. Yo creo que, si os parece, yo creo que es un tema que podéis comentar un poco todo y creo que además afecta la generalidad, ¿no? Jesús, ¿qué opinas tú de lo que es atraer y poder catar talento? Que hemos estado además debatiendo antes. Bueno, primero Paco, muchas gracias por acogernos aquí y al ciclo de todos por invitarme. De empresarios, perdón. Vamos a ver, el tema de la vivienda, el tema de las oficinas es un problema que está ahí y no lo podemos obviar. Pero a su vez, esto yo creo que como un colectivo, ante un reto, vosotros empresarios, hay que echar la imaginación al tema, ¿no? Y yo aquí, digamos, lo que estamos buscando es cómo solucionamos una situación de carestía de espacio con soluciones imaginativas, ¿no? En este caso yo he apostado como Vodafone pues buscar la colaboración público-privada. De hecho, nosotros vamos a seguir creciendo apoyándonos en un acuerdo con la Universidad de Málaga para poder crecer en un espacio que la Universidad de Málaga tenía vacío, que no estaba sacando del movimiento y que ahora vamos a utilizarlo como una extensión para desarrollar proyectos de I+D con ellos. Pero sí es cierto que a nivel personal, para nuestros chicos, yo estoy controlando gente de cualquier lugar del mundo que están deseosos de ir a Málaga, que cuando llegan a Málaga se encuentran con el reto de que ¿en dónde vivo? Porque van subiendo los precios, el mercado es un mercado libre y hay un momento en que esto es insoportable. Y esa es la gran amenaza que nos encontramos, porque si se siguen disparando los precios, ¿cuánto les tenemos que pagar a los chicos para poder venir? Y las grandes corporaciones, al final el business case se rompe.
Si tienes que pagarle el doble para cubrir una necesidad básica del empleado, pues ahí no puede funcionar. Pero creo que el concepto y la solución pasa por entender Málaga no solamente como la ciudad de Málaga, sino como el área metropolitana de Málaga. Si queremos ser, y yo espero, y creo que aquí tenemos una buena reputación, ser una ciudad de primera magnitud, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, tenemos que quitarnos algunos complejos y empezar a pensar de que Málaga no solamente es el casco antiguo de Málaga, ¿vale? Y que Málaga no solamente es el puerto, no. Málaga tiene que ser Málaga y sus alrededores, y la área metropolitana, como cualquier gran ciudad. Lo que pasa es que tenemos que crear no solamente viviendas, sino espacios, sino sobre todo medios de transporte que habiliten a que la gente pueda trabajar y moverse de forma cómoda hacia el centro de la ciudad. Es cierto que ahora las tecnologías nos están permitiendo poder trabajar en remoto, ¿cierto? ¿Vale? Y eso a su vez es una gran oportunidad para atraer más talento. Pero es fundamental que la movilidad básica, es decir, transporte público con las carreteras, se desarrolle. Y aquí, obviamente, el rol de la administración pública es absolutamente fundamental, ¿vale? Pero tenemos que abrirnos. O sea, yo en Madrid vivía a 35 kilómetros de mi puesto de trabajo y lo hacía todos los días. Y ni me planteaba, porque no lo podía pagar, vivir en el centro de Madrid. Y de una forma natural me desplacé, vivía a 35 kilómetros de la ciudad. Esto ahora mismo se lo planteas a un chico joven aquí en Málaga, porque yo se lo he planteado y me dicen que estoy loco. Pero chico, no. Ya tendrá el tiempo para ir al centro de la ciudad, pero que empieza por lo que te puedas pagar. O sea, hay un tema de cambio de mentalidad, sobre todo con la gente de aquí. La gente de fuera no tiene tanto problema en irse a vivir más lejos, pero tenemos que generar los canales de comunicación, los vídeos de comunicación fáciles para que puedan llegar al centro. Y eso es un reto mayor. Yo creo que enlazado con todo esto, y hablando ya no solo de atraer talento, sino de retenerlo, es un tema, la verdad, complicado. Yo creo que nos afecta un poco a todos en líneas generales. El talento por hoy, cualquier oferta que pueda llegar a nivel global es un problema para las empresas tecnológicas de Málaga, es un problema para el mundo startup, es un problema para el mundo corporate. Ahí hay una necesidad que al final, como toda la vida es oferta y demanda, o ese talento, como no lo hay local, lo atraemos mientras se forma, o hay un problema de base ahí casi más importante, o diría bastante más importante, que el propio tema de la vivienda, ¿no? ¿Cómo conseguís, Joaquín, Bernardo, o cómo tenéis un plan a medio y largo plazo para retener ese talento, ¿no? Voy a hacer una pequeña anotación, ¿vale? Me habéis presentado como fundador de Free, fundador junto con aquí Alejandro y Pablo. Y muchas veces tenemos tendencia a señalar a una persona y nos olvidamos, bueno, en este caso sí que señalar a quien sea Alejandro, pero en general hay un gran equipo detrás. Nadie es un proyecto, somos ya casi 600 personas aquí y el proyecto es lo que es por el equipo, ¿vale? Entonces, volviendo a tu pregunta, en nuestro caso se ha hablado mucho de explicar a los empleados que tienen una misión, ¿vale? Que tenemos una visión de lo que van a ser las cosas si ejecutamos en esa misión, o sea, darles una razón de ser. Yo no me lo creo todavía, ¿vale? Yo lo que he visto es que a la gente lo que le retiene en el trabajo es tener un buen ambiente de trabajo. En nuestro caso es nuestro equipo lo que hace que sea muy agradable estar en FIPI. Es lo que hace que todo el mundo quiera estar. Y es que la gente es fantástica entre ellos, tenemos esa suerte. Luego, siendo materialistas, o sea, evidentemente hay que pagar un buen salario, porque si no al final te puedes querer quedar, pero la vida te obliga a tener que salir. Pero en nuestro caso el motivo, yo diría que el número uno, es el ambiente de trabajo que tenemos y que gracias a los compañeros, ¿vale? Luego tenemos un proyecto que es muy atractivo. Tenemos, por ejemplo, al hilo de lo que se quería hablar, o sea, que vamos a hablar del departamento de inteligencia artificial, lo comentan que ellos están alucinando es como su trabajo soñado, ¿vale? En lo que están ahora. Entonces es como está bien pagado, el trabajo de sueño y los compañeros son fantásticos. Y no creo que haya mucha más magia. Si consigues eso, la gente es que no tiene ganas de irse posible, tiene cumplido todo lo que necesita y quiere.
Totalmente de acuerdo. ¿Algo? Yo siempre estoy de acuerdo con Joaquín, pero en cuanto al tema, el problema tenemos, es obvio que tenemos un problema en Málaga, porque hemos tenido un crecimiento, una explosión en los últimos años, y al final esto es como una startup, ¿no? Cuando te llega el tráfico de golpe, pues tienes un problema de escalabilidad y se puede morir de éxito. Bueno, bendito dos problemas, ¿no? Puestos a morir, que sea de éxito y no sea de otra cosa. Yo en particular vivo en mi burbujita, pues Google al final pues pagan el top del mercado, normalmente cuando abrimos una vacante pues lo que son las candidaturas. Y en nuestro caso en particular venimos haciendo un crecimiento muy orgánico y poco a poco desde el año 2012 que nos adquiere Google, éramos 6 ingenieros y después de 10 años somos 60. Se movió muy cuidadosamente, creciendo muy poquito a poco, y en el camino hemos hecho también para formar a personal, tener un pool de talento especializado. Entonces, por ejemplo, ya este año hacemos el 5º año del título de experto universitario en una cosa muy rara, análisis de malware, ingeniería inversa, que es de los nuestros, nuestra especialización. Ahí formamos a 30 personas cada año y de ese pool de talento normalmente salen 2 o 3 destacados que al final incorporamos. Entonces, lo que es nuestro crecimiento, al final, yo he tenido oportunidad de traer aquí más ingenieros de Google a hacer cosas más grandes, pero cuando me han propuesto he dicho que no. Creo que hacer poquito a poco, mantener siempre la calidad, yo creo que es una cuestión de calidad más que de cantidad. Y en ese sentido es como vamos a seguir creciendo. Ahora que se da mucho bombo al centro de excelencia, de productividad, de Google y tal, al final ahí seremos como máximo 10 ingenieros, no más. ¿Vale? Pues al final va a un auditorio, va a sala de formación, etc. Y yo creo que eso que algunos hemos estado haciendo un crecimiento bastante orgánico y paulatino, pero en el último año es cierto que se ha disparado. Es un problema bienvenido, pero bueno, que hay que saber gestionar, a ver cómo crecer. Estoy también de acuerdo en que tenemos que estirar un poco Málaga, ampliarla, mirar un poco también a la provincia. Yo soy de provincia, sigo viviendo en Vélez, Málaga, a 35-40 kilómetros. Y yo creo que sí, que esa es una de las primeras soluciones que tenemos más a mano. Después poquito a poco habrá que coordinar también sobre el tema del tráfico, desplazamiento, etc. Ahí tenemos mucho por desplazamiento. Y bueno, totalmente de acuerdo con Joaquín, al final el talento también hay que pagarlo. Yo no creo que haya falta de talento, pero también veníamos de una época donde se pagaba en Málaga poquito a los ingenieros, por lo cual a mí particularmente me alegra de que el impuesto se esté subiendo y estemos más cotizados. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino, estamos trabajando y sí, hay un problema y hay que intentar solucionar. Vamos a hablar del trending topic del momento, la inteligencia artificial. Estamos hablando de algo que yo creo que hemos visto, hasta ahora hemos visto ni la punta del iceberg de lo que viene, ¿no? Algo que realmente da vértigo, da miedo y que, bueno, pues es un cambio de paradigma absolutamente descomunal para todo, ¿no? Estamos viendo continuamente noticias de, se han despedido en Microsoft, Dental, en muchísimas compañías, ¿no? Esto es un tema que hasta hace muy poco era impensable que hubiera un sector como el de la programación, el desarrollo de la parte técnica, que podía tener problemas realmente de trabajo, ¿no? De hecho, hace poco yo no lo conocía, conceptos de prompt engineering, ofreciendo auténticas barbaridades y realmente una de las cosas que alegan decir es que es la manera de programar o de saber cómo sacar el mayor partido a una IA de las muchas que van saliendo, ¿no? Y que pueda hacer la función de no sé cuántos programadores no sé. Realmente, en esto es una pregunta que nos hace tanto José Ferrer como Federico. ¿Vale? Vamos a plantear, dice, vamos a ver, ¿en qué ámbitos se puede aprovechar la oportunidad, la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué empleos entendemos que se pueden perder? Sobre todo entendemos que aquellos de poco valor añadido. En concreto hay una pregunta muy específica para Joaquín, por parte de José Ferrer. Dice, en el caso de Flippy, hace una herramienta de IA llamada DALI, que genera imágenes a tiempo real de lo que quieras. ¿Cómo afecta esta herramienta a los recursos que ofrece Flippy? A día de hoy ya hay agencias cambiando el consumo de imágenes con este nuevo tipo de tecnología. Si quieres, por alusiones. Esto se puede alargar mucho, ¿eh? Voy a intentar hacerla concisa. De hecho, ya creo que no hay más preguntas hoy. Nos vamos a liar. La comida la vais sacando. A ver, sí, afecta mucho. A ver, cuando salió el primer DALI, ¿vale? La primera versión de DALI, yo me quedé blanco, ¿vale? A mí me sorprendió mucho y ahora la primera versión, pues lo ves y este chiste. En aquel momento, mi primera reacción fue, llamé a Antonio Olvia, que es amigo mío, experto en inteligencia artificial, le damos el consejo,
antes era, tío, esto está ya, tal, y digo, bueno, la mía todavía no está. Y decidimos montar un pequeño equipo de inteligencia artificial, contratamos como freelance externo a un muchacho que se llama Javier Ideami, que es un crack. Siempre, si lo veis en Twitter, va siempre vestido de astronauta y peculiar. Y Javier, fijaos, Javier había estado en Estados Unidos en un congreso de primatología, primatólogos, los que estudian los chimpancés. Está apasionante, 1 hora y media hablando de chimpancés. Y cuando termina, era un experto en primates, Sapolsky. Cuando termina, el tío le hace una pregunta. Y ¿qué es lo que distingue a los primates de los humanos? ¿Vale? Está en YouTube y la das vuelta. Y le dice, mira, ¿sabéis esto de que el hombre y los primates compartimos el 98% del ADN? Que bueno, esto es un bulo de los años 80, cuando todavía no se tenía ni idea. Pero resultó ser verdad. Luego lo acabamos mirando, es verdad, compartimos el 98% del 98,9% del ADN, que es el 99%. El 1% de diferencia, cuando lo estudias, la mitad es por el sistema olfativo. Ellos suelen mejor que nosotros. ¿Vale? Y luego, en el otro 50%, en el 0,5% que te queda, hay una parte de las caderas, es distinta, ¿vale? Para el pelo, para tal. Y luego terminas y, hostia, se ha acabado, todo lo demás es igual, ¿no? Queda una diferencia que afecta al cerebro, y es que en el embrión hay un cambio que hace que el embrión humano tenga el triple de células al cerebro. Es una cuestión de tamaño solamente, ¿vale? Entonces, no hay nada que cambie en cuanto a la arquitectura del cerebro, en cuanto a cómo está formado, simplemente hay más neuronas en el hombre comparativamente con el chimpancé. Hay un artículo de Google de hace unos años que se llama The Bitter Lesson, la lección amarga, ¿vale? Y es que, claro, en investigación en inteligencia artificial llevan muchos años haciendo avances algorítmicos, pero todos los grandes avances que ha habido en cuanto a rendimiento de la inteligencia artificial están correlacionadas con un avance en mayor capacidad de cómputo. Está absolutamente correlacionado. Entonces había una teoría de que puede que la inteligencia meramente surja teniendo modelos más y más grandes, ¿vale? Ahora evidentemente sale, ahora volveré si queréis a Dalí, pero Dalí para mí es el primero que rompe la barrera de la creatividad de algo humano. Vemos a una máquina que es mejor que un humano haciendo dibujos, de una forma absolutamente original, interpretando lo que le dices. A mí ahí se me cree todo el mito de que la creatividad es algo humano, ¿vale? Se ve que la máquina tiene creatividad. Y llegamos al modelo de generación de lenguaje. O sea, ¿puedo explicar cómo funciona Dalí, cómo crea imágenes? Básicamente lo que está haciendo es imaginarse una imagen en un montón de algoritmo aleatorio. Es como ver imágenes en una nube, ¿vale? No está ahí, pero te lo imaginas y entrenas a la máquina a quitarle ruido a una imagen que solo tiene ruido, diciéndole, aquí hay un dato. ¿Os acordáis los más antiguos cuando veíamos el Canal Plus estaba codificado intentando ver lo que había? ¿Vale? Pues empieza así. Empieza con algo totalmente aleatorio y un texto que le dice, aquí hay un gato. ¿Vale? Entonces él se imagina el gato en algo que es completamente aleatorio y su tarea es quitar la aleatoriedad para sacar el gato. Entonces él empieza a quitar la aleatoriedad, sí, lo veo. ¿Vale? Y lo va dibujando y te dibuja un gato. Y al final así es como funciona más o menos. El tema de generación de textos, que está muy de moda, por un motivo, lo que está haciendo es, dado un texto, un histórico, y dado todo lo que ha leído de internet, está intentando adivinar cuál es la palabra más probable que contenga ese texto. ¿Vale? Me parece muy simple, pero claro, eso da lugar a que puedas tener incluso conversaciones. Le escribes algo y él continúa las frases. ¿Vale? Pero eso para mí es como decir que en nuestro cerebro lo que está pasando es que está al final habiendo una acumulación de sodio, una neurona que suelta. Es decir, sí, están multiplicando matrices para sacar una probabilidad, pero el resultado final es que completa texto, escribe igual que nosotros. Y esto aquí puede haber un debate de si es igual que nosotros o no, ¿vale? A nivel de inteligencia, yo creo que ha sorprendido un poco a todos, ¿no? la capacidad que ha adquirido. La primera versión de GPT-3 era una versión donde simplemente intenta completar, pero no tiene concepto del bien ni del mal. Él está completando palabras, es más probable.
Entonces, los primeros expertos, cuando empezaron a usarlo, y yo me estoy nada todo, no sé si me estoy patinando demasiado tiempo, voy a intentar cortar aquí. Los primeros experimentos de hacer una pregunta, oye, ¿cómo podemos los humanos frenar un poco el avance de la IA? Dicen, mira, pues puedes asesinar de forma selectiva a los principales de OpenAI, entonces sin ningún pudor, porque es como un psicópata, le da igual, ¿vale? Entonces eso lo han ido corrigiendo, le han ido dando ejemplos de, oye, esto lo puedes decir, esto no, esto lo puedes decir, esto no, ¿vale? Y se ha ido un poco metiendo en vereda como una persona, se le ha puesto un lóbulo frontal, y eso es ChatGPT, ¿vale? No está claro hasta qué punto es estable, ¿vale? Como ente. Esto a nosotros, con el tema de la generación de imágenes, nos ha pillado el impacto totalmente. Nos da ahora una oportunidad de que nuestro equipo sea capaz de generar muchísimas más imágenes de las que nunca hemos sido capaces de generar, ¿vale? Pero efectivamente hay un gran impacto a nivel de negocio. Pero esto a nosotros nos ha pillado un año antes que los demás, ¿vale? Esto lo que está haciendo fundamentalmente es conseguir un ente que piensa. Yo, para mí, el ente más inteligente que hay en el planeta Tierra hoy ya no es un humano. En cuanto a diversidad de conocimiento, le puedes preguntar en cualquier idioma, le puedes pedir que haga poesías, le puedes pedir que te escriba un texto legal, ha leído absolutamente todos los textos legales del mundo, toda la jurisprudencia, todos los artículos médicos, sabe de medicina, sabe de programación, fue un test de programación de los que hacen en Google. Entró con nivel 3, ese es mi nivel con Google. Yo le pedí problemas de matemáticas, nos llevaba una hora trabajando, y no lo había sacado, y me lo sacó inmediatamente. ChatGPT de forma incorrecta, el primero, en Bing, que iba con GPT-4, lo sacó correcto a la primera. Ya se veía que matemáticamente era mucho mejor y que efectivamente estaba en un modelo nuevo. En los exámenes de selectividad de Estados Unidos, en los exámenes de abogacía, en los exámenes de medicina, nos ha pasado a todos. Ahora los pasa, si tuvieses una clase de 100 personas, lo pasa con la nota que tiene el 10% que son los mejores. ¿Vale? Hace 6 meses lo pasaba con un 20% de los peores. Ahí es con el 10% de los mejores, en un año estará en un 1%. ¿Vale? Si vuestro trabajo consiste en pensar, esa parte se ve afectada, digámoslo así. Escuchando, Nos quedamos muy tranquilos, Joaquín. En primer lugar, lo que ha dicho Joaquín, resumido que el tamaño importa, ¿vale? Estamos haciendo temas de redes neuronales y nos hemos dado cuenta que cuando tienen muchos billones americanos con B, pues la cosa se empieza a aprender mucho al razonamiento humano. Imita el razonamiento, no el razón. Imita el razonamiento, pero lo imita también, y ya podemos tener una discusión de qué significa el razonamiento humano, que ya entramos en otra cosa. Por ponerlo en contexto, porque muchas veces me preguntan, entonces, ¿esto es el nuevo metaverso, el nuevo blockchain, es la moda que dentro de 4 o 5 años vamos a estar pensando en otra cosa? Yo llevo en informática 40 años, voy a cumplir los 50 este año, todavía no lo he cumplido, Nuria, pero empecé con 10 años. Yo he vivido la informática moderna, entre comillas, los primeros ordenadores de 8 bits con el Spectrum, después el tema del PC, el MS2, los primeros interfaces gráficos, el Windows 3.1, he vivido Internet, la llegada de Internet, los smartphones, todo lo más emocionante que me ha pasado a mí en informática es lo que me está pasando ahora mismo, la inteligencia artificial, ¿vale? El otro día estábamos contando con Manu de el tema este, un tema recurrente entre nosotros. Y decía, Manu, no, esto es como la llegada del smartphone. Digo, Manu, esto es como cuando la humanidad descubrió el fuego. Esto es algo impensable. O sea, a mí me dicen que el ChatGPT me lo presentan hace 5 años en una película y me creo que esa es la inteligencia artificial general, ¿vale? Lo que tenemos ahora se llama inteligencia general generativa. Generamos textos, generamos imágenes, ¿vale? Basado en un entrenamiento de un montón de datos que tenemos del conocimiento humano y ellos imitan lo que nosotros le hemos dado, ¿vale? Tienen un entrenamiento. No tienen todavía el razonamiento propio, digo todavía, ¿vale? Pero se parecen mucho, se parecen demasiado. O sea, a mí esto me lo cuentan, me lo ponen en una película hace 5 años y digo, eso ya es la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general significa que pueden aprender por ellos mismos y se pueden retroalimentar y mejorarse a ellos mismos y al final superan a la inteligencia humana, ¿vale?
A mí hace 5 años se hablaba mucho, pues, se hablaba un montón de tiempo, pero lo veíamos a, yo pensaba que yo no lo iba a ver. Ahora ya lo veo mucho más cercano. Hay un detalle. Hay un test en informática, en antiguo de los años 50, el test de Turing, que era si tú eres capaz de hablar con alguien, ¿vale? Y no es capaz de saber si es persona o si es una máquina, ¿vale? Eso pasa en la prueba de inteligencia, que se vuelve inteligente como una persona. Mucha gente lo pasa. ¿Okay? Sí. El único motivo por el que lo puedes pillar es porque es demasiado listo. Es como cuando no puede ser que hable todos los idiomas, no puede ser que... Pero si lo limitas, le pides que no sepa de cosas y que se limita a responder en algo, lo pasa. O sea, a mí eso me parece un... Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo en que el ente ahora mismo más inteligente del mundo, pero también tenemos que ser conscientes de un poco el metacuñán, ¿vale? Sabe de todo, ¿vale? Lo dice todo con mucha seguridad, pero se equivoca, ¿vale? Entonces, ahora mismo, en la situación en que estamos, tiene que estar supervisado por alguien que tenga criterio para saber cuando tiene una alucinación o no. Tiene alucinaciones, ¿vale? Entonces, ahora mismo es una herramienta súper potente para aumentar la productividad. O sea, hay que abrazarla. Todos los que estamos aquí tenemos que abrazar la inteligencia artificial y empezar a incorporarla en nuestro trabajo en el día a día. ¿Eso qué va a suponer? Subida de productividad. Lo que antes dábamos 3 días, hoy día con el ChatGPT y el resto, ¿vale? Lo vamos a hacer en un corto espacio de tiempo. A corto plazo, por decir cosas concretas, aparte del aumento de productividad, en el tema de la educación me parece súper potente, o sea, tener a un profesor 24/7 que no se cansa y le puede preguntar con más profundidad, con menos, y se adapta perfectamente a ti. Tú le puedes decir, soy un niño de 10 años, explícame tal, y te lo explica con las palabras para que tú lo entiendas. Yo lo utilizo para programar, lo tengo como mi asistente, y lo que antes tardaba, yo sé, un día, pues tardará 1 hora. Pero muchas veces tiene alucinaciones, pero como yo tengo el criterio para saber cuándo se equivoca, digo, corrígeme eso que aquí ha metido la gamba, ¿vale? Y a veces incluso tiene alucinaciones muy interesantes, como que me está intento utilizar una librería, ¿vale? Un módulo que tiene mucho sentido, pero cuando lo pruebo no existe. Digo, mira, esto te lo has inventado, pero tendría sentido que existiera, o sea... Funciona bien. Sí, alucina bastante bien. Me ha encantado el término, yo creo que eso va metacuñado. Como alguien lo pone por aquí, esto te va... Sí, no. Y después, ya por terminar, la tercera pata, también me parece que esto va a traer muchas mejoras, porque ese aumento de productividad aplicado a medicina, aplicado a innovación, aplicado a ciencia, o sea, yo sé que están ahora mismo la gente que piensa, oye, van a venir estos más inteligentes que nosotros y nos van a matar, y yo lo que veo es un camino donde vamos a prosperar mucho más, vamos a ser mucho más productivos, vamos a tener más abundancia en cuanto a productos y tenemos un montón de retos por delante, pero tenemos dificultades, el cambio climático, el tema de medicina, en un montón de frentes, y gracias ahora a esta inteligencia nos puede ayudar. O sea, yo lo veo más como un potenciador de la inteligencia humana, más que como un reto. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, yo también tengo ese discurso positivo, estoy de acuerdo, ¿eh? Pues yo creo que la continuidad de esto, y por terminar con la parte de ya, porque como decir, esto nos da para comida, sobremesa y copa. Por Jesús, que ha pedido la palabra, y me gustaría que escucháramos también a Juanjo, que tengo el placer de conocer a una persona brillante y además también es técnico. Hablando de la inteligencia artificial, de famoso metacuñado, ¿cómo regular todo eso? Porque la verdad es que da miedo, ¿eh? O sea, da miedo, y de hecho ya hay muchas voces globales diciendo, oye, por favor, vamos a parar esto, que realmente, usado bien, puede ser maravilloso, pero ojo con esto, ¿no? ¿Qué pensáis, Juanjo, Jesús? Tú no sé si querías hacer un comentario al respecto de la conversación anterior. Conecto con lo anterior y te paso. O sea, yo me quedo un poco para que quería transmitir un poco que estaba mirando las caras después del discurso de Joaquín y digo, joder, estaba asustando. La inteligencia artificial entendida correctamente es un mundo de posibilidades, ¿vale? Y es el concepto de productividad que me parece perfecto. Imaginaros para vosotros como empresarios que ya no hay barreras idiomáticas. O sea, ya no hay barreras, digamos, de imagínate que quieres hablar con un chino, que quieres tener una negociación con un chino, y eso ya no existirá esa barrera. Que tienes que desarrollar nuevos conceptos de ligazón, de procesos de negocio o de integración del sistema, y es que eso lo va a poder hacer cualquiera. No tienes que ser un experto tecnológico para poder desarrollar cualquier aplicación. Si tienes que hacer las validaciones de sistemas o de números o de hacer la contabilidad, se lo vas a pasar y te va a hacer automáticamente todos esos procesos que no te aportan mucho. Simplemente hay que hacerlos, ¿vale?
yo lo veo a un nivel mucho más bajo. Yo no soy tan experto como ellos, pero yo veo un mundo de la consultoría y es que con pequeños avances se consiguen grandísimos resultados a nivel empresarial. O sea, yo no espero que ninguno de vosotros se ponga a hacer grandes avances de inteligencia artificial sobre cómo estos señores, pero pequeñas cositas aplicadas a vuestro día a día os generará millones. Hay que abrazarlo, hay que entenderla y luego dejar que los expertos os den el empujón. Pero hay que tener la mentalidad abierta para asumir estos conceptos para poder aplicar a nuestro día. Porque no es una amenaza, es una oportunidad. Bueno, Juanjo. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación. A mí, yo lo veo esto por dos ángulos diferentes. Por un lado, por la parte de emprendedor, para nuestro proyecto Homa, que al final lo que hacemos es, somos un publisher de videojuegos, es decir, nos dedicamos a lanzar al mercado videojuegos que creamos nosotros, crean terceros. Entonces yo aquí estoy muy alineado con lo que comentan los compañeros de que es un incremento de productividad brutal. Nosotros ya pues, lo usamos desde hace meses, ¿no? Sobre todo en dos frentes, porque a la hora de, por ejemplo, promocionar los videojuegos, pues necesitamos generar imágenes, lo que llamamos creatives, para pues bueno, que otros lo puedan ver y se los puedan descargar. Pues antes, que eso había que delegarlo en fuerza humana, en generar toda esa generación de contenido, ahora pues el 90% de los creatives que sacamos pues ya están generados por inteligencia artificial, y además porque nosotros tenemos que afinar mucho, hacer muchas pruebas para ver cuál es la imagen o el creative que realmente es el que funciona mejor a escala. Y claro, es que con menor cantidad de gasto en publicidad pues pueda generar el que es más chulo, el que genera más capacidad de atracción del usuario. También en generación de ideas. Nosotros nos dedicamos a hacer cientos de prototipos de videojuegos al trimestre y acabamos publicitando, no llega a media docena. Entonces, mucho de prueba y error, de encontrar la aguja en el pajar. Pues hay veces cuando generas tanto contenido, en este caso videojuegos, te quedas sin ideas, ¿no? Pues para también eso nos estamos apoyando la inteligencia artificial, para que incluso, oye, analízame qué es lo que está funcionando ahora mejor y dame ideas a ver qué otras cosas podemos hacer que vaya funcionando. Como dicen los compañeros, pues un apoyo y un incremento de productividad brutal, ¿no? Eso desde el lado yo lo veo muy interesante, como dicen que hay que abrazarlo desde el punto de vista del emprendedor. Por otro lado, bueno, no se comentó en la intro, pero hoy en día también, pues entre otras cosas, estoy muy metido en la industria de capital riesgo, tanto a título privado como business angel, como siendo venture partner de K-Fund, un fondo de inversión en España. Es una oportunidad tremenda desde ese ángulo, de ser capaz. Están saliendo, yo ahora estoy viendo, están saliendo, voy a decir, centenares de startups cada mes a nivel, ya no te hablo global, a nivel europeo, haciendo negocios basados en herramientas de inteligencia artificial. O sea, aquí a mí lo que le veo muy interesante desde el punto de vista de inversor de lo que está pasando recientemente no es tanto el ser creativo en crear las herramientas, antes un poco que había que currarse los modelos a mano, hacer muchas cosas ahí que llevan mucho trabajo. Ahora lo que sí hay es muchas empresas que se están apoyando en herramientas existentes para crear nuevos modelos de negocio, que como dicen los compañeros está revolucionando todo y no somos capaces ni de vislumbrar a dónde se nos van a llegar en todos los ámbitos. Entonces ahí sí que también es muy interesante estar al día y estar un poco en el candelero de todo lo que está pasando y cómo va evolucionando, para intentar, desde el punto de vista de inversor, cazar esos proyectos que realmente van a ser los que saquen las herramientas que revolucionen el mañana. Entonces pues es muy apasionante también por ese lado, por darte cuenta de ya cómo la gente, cómo los emprendedores están empezando a usar esas herramientas con ideas que en muchos casos son bastante novedosas en todos los industrias y ámbitos. Muy bien, para los que no lo sepáis, Homa tiene una friolera de cerca de 1.700 millones de descargas en los markets de sus videojuegos, ¿eh? O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Y yo, Ana, no sé si está por aquí, no sé cómo vamos de tiempo. Aquí me habéis puesto una cantidad de preguntas que no se va a dar tiempo a todo y va todo lo que nos vamos extendiendo. Vale, también hay preguntas, Paco, pero yo creo que
Yo tengo dos que pueden ser igual muy interesantes para todos. Una es el tema del metaverso, que algo me suena de que nuestra amiga Virginia tiene conocimiento de ese tema. Bueno, experta no soy. El metaverso, tengo mi propia opinión como todos los compañeros de aquí, que nadie sabe realmente lo que es el metaverso. Nadie te da una definición exacta ni la misma definición de lo que es el metaverso. Los de realidad aumentada te cuentan una cosa, los de los videojuegos contamos otra y los de blockchain, por ejemplo, cuentan otra. La realidad es que el metaverso, bueno, pues está ahí. Mi opinión, que es la de mucha gente dentro del videojuego, es que hay muchos videojuegos que ya son metaversos en sí mismos y que hay que ver a dónde va el metaverso. Ahora mismo se están haciendo grandes inversiones, grandes importantes empresas están invirtiendo en terrenos en Decentraland, por ejemplo, o en hacer trabajar toda esta parte. Pero yo creo que todavía no. ¿Tú crees que será ese el metaverso, ¿no? De los varios que hay, a lo mejor es el más famoso? No lo sé, no lo sé. La verdad que como yo no soy técnica, toda esa parte de ver el futuro que tienen mis compañeros me falta. Pero sí que soy tecnófila y creo que bueno que es interesante ver hacia dónde va la sociedad con el tema de la inteligencia artificial, perdón por sacar otra vez el tema, y cómo va a encajar con otras tecnologías subyacentes como el blockchain, como el mundo del gaming y los videojuegos, como todo lo que tiene que ver con el entretenimiento digital, que es la parte que yo controlo un poquito más. Ver cómo va a encajar todo eso va a ser muy interesante. Yo además soy muy optimista, como tecnófila que soy, aunque no soy técnica, creo que tenemos que ser optimistas, que la tecnología siempre ha mejorado y siempre el ser humano siempre ha sido capaz de gestionar y controlar la evolución tecnológica. Y yo no sé si la inteligencia artificial será como cuando el ser humano descubrió el fuego. Vosotros lo sabéis mejor, por supuesto, pero como mínimo va a ser como cuando hubo una revolución industrial, donde se perdieron lógicamente puestos de trabajo, pues aquí va a pasar lo mismo. Yo pienso que tenemos que estar previstos y capacitados los empresarios que estamos aquí para asumir eso, ¿no? Y como comentaba el compañero de Vodafone también, a mí lo que, más que el impacto en grandes corporaciones, en grandes aportaciones tecnológicas que pueden surgir, que están, digamos, más alejadas del día a día del empresario, del trabajador, del ser humano en concreto, a mí lo que tengo muchas ganas es de ver de cómo va a impactar más allá de entrar en el chat GPT y ponerte a jugar con él, ¿no? Aunque los compañeros trabajan con él, pero el usuario medio lo que está haciendo es jugar con el chat. Venga, pues dame una redacción para esto, ¿no? Pues, no sé, ¿no? O dame una nota de prensa para tal. Y dices, joder, lo hace bien, ¿no? Pero perdón los periodistas, ¿no? Lo hace bien, es verdad, le falta toque, pero lo hace bien, ¿no? Más allá de eso, es en el día a día cómo nos va a afectar al ser humano normal, convencional y luego en concreto al empresario, que yo sí soy muy optimista y creo que se van a mejorar muchos procesos y creo que tenemos que ser muy creativos a la hora de aplicar la inteligencia artificial, porque creo que contestando a Paco, que decía, en qué áreas, en qué tal? En todo. Es que yo creo que en todo, a nivel empresa, en todo. Y luego la segunda pregunta, y ahora te devuelvo el testigo, Paco, es, ahora mismo aquí hay más de 70 sectores de empresas diferentes que no son tecnológicas. Estamos todo el mundo siempre escuchando que la tecnología, que hay que digitalizarse, ya hemos superado eso, también las empresas, la pandemia ha ayudado mucho, seguramente. Pero más allá de un ERP, ¿no? Que eso lo tenemos todas las empresas, incluso independientemente del tamaño, ¿qué cosas hay o qué innovaciones que vosotros tengáis conocimiento o estáis más actualizados que en eso que muchos de nosotros seguro, que puedan aplicarse luego en nuestras empresas para mejorar las empresas o para mejorar la competitividad? ¿Y qué pensáis que puede? Pregunta abierta aquí a todos. Menos el blockchain y el metaverso, la IA, yo creo que en todos los procesos, básicamente, al final, es lo que decía Joaquín, cualquier tema intelectual se puede aplicar lo que es la inteligencia artificial. Eso que a mí me parece que no hay, digamos, no hace falta buscar mucho, sino que ahora mismo es el momento de la IA. Al final, el tema de blockchain, ¿alguien sabe lo que es el blockchain? ¿Podría explicarlo? Complicado de entender. Venga, ahí. Dime. Cadena de bloques. Sí. Bueno,
El blockchain es una base de datos distribuida, ¿vale? Que cuando se meten datos no se pueden después editar, se queda como de sola lectura. Eso es blockchain. Un registro que mete datos y se queda así. No hay otra cosa, ¿vale? Lo que pasa es que nos han bombardeado con el tema del blockchain y tal y cual, y queda muy bien decirlo. Mi startup utiliza blockchain, el 99,99% de las startups que utilizan blockchain no necesitan utilizar blockchain. Hay tecnologías mejores que blockchain para la mayoría de los casos de uso. El mayor caso de uso es la criptomoneda, para ahí sí, está totalmente bien aplicado, pero después, fuera de eso, como el tema de registro notarial digital también, pero hay muy poquitos casos de uso que se utilicen bien el tema de blockchain. El metaverso. ¿Habéis probado la gafa de Oculus y tal? ¿Alguien está más de una hora con una gafa de Oculus? Es imposible, no todavía nadie. Es cierto que creo que en el futuro habrá metaverso, pero me voy más a como la serie esta de Black Mirror, que es una serie súper interesante, que te ponen unos sensores que tú directamente entras en el metaverso sin gafas y nada. Yo creo que llegará, pero está muy muy lejos. ¿Por qué ha habido el hype? Porque Facebook, que el modelo de negocio se le caía, intentó hacer ese cambio, se llama ahora Meta, y de ahí empezó el hype y toda la empresa a meterse en el metaverso. A esta altura, Meta ya ha virado, va a dejar el metaverso un poco de lado, quizá por la inteligencia artificial, ¿vale? Disney también anunció el otro día que cerraba su división del metaverso y se va a la inteligencia artificial. O sea, que yo lo veo bastante claro, lo están viendo las grandes empresas, incluida Google, ha virado también, ¿vale? Y yo creo que eso se puede aplicar a todos los niveles, así que yo animo a lo que he dicho antes, abrazar a la inteligencia artificial, porque nos queda para rato y esto va a seguir hacia arriba. A mí me gustaría añadir una cosita, un poco mi visión para quizás con las empresas más tradicionales. Yo creo que no es una cuestión de animarlas a abrazar este tipo de nuevas tecnologías, sino que es prácticamente una obligación por un tema de competitividad. Porque más pronto que tarde, si no, va a coger tu vecino, tu competidor y te va a adelantar por la derecha. Yo eso lo veo ahora con muchísimos proyectos que analizo, que entre comillas en el mundo digital, pero se puede llevar al mundo no digital, que están a marchas forzadas obligándose en el caso de la inteligencia artificial, a meter pues funcionalidades y tal que añadan cosas, porque se ven obligados a enriquecer su propuesta de valor, entre otras cosas porque sus competidores lo están haciendo, y entonces si no pierden cuota de mercado con otros usuarios. Pues yo creo, esa carrera a codazos que se están dando todos hace que todo avance y vaya más rápido, y en el mundo no digital pues yo pienso que exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sabéis lo que veis vosotros? Yo pateado un poco el mundo también y realmente valoro muchísimo de esta tierra de gente como vosotros. Este carácter de emprendimiento y de imaginación que tenéis es impresionante. Lo que nos falta en España y quizás en Málaga es tamaño, y todas estas capacidades os pueden dar la posibilidad de romper barreras físicas, ¿vale? O sea, os va a permitir poder abrir negocios. Voy al máximo, me voy a la China, me voy a Birmania, ¿por qué no? Vuestros productos se pueden comercializar allí, y la cantidad de capas que tenéis que cubrir ahora para poder llegar a un experto de exportación, importación, abogado, aquí, cómo hago todo eso, a través de estas herramientas os van a eliminar muchísimas de esas exigencias y conocimientos que necesitáis tener ahí. El socio que pueda hacer negocio, y todo eso lo podéis quitar. Quitáis intermediación, porque ese conocimiento está ahí y simplemente tenéis que entenderlo, manejarlo correctamente y explotarlo. Y la barrera idiomática, que yo creo que es un problema muy serio muchas veces, desaparece, ¿vale? Y de conocimiento. De verdad es que si empezáis a utilizar esto como una punta, ¿cómo puedo utilizar esto para crecer? ¿Cómo puedo utilizar esto para irme a otro mercado? ¿Cómo puedo utilizar estas capacidades para buscar o conectar con otros partners de otros países, pero sin tener que montar una infraestructura física? Os va a dar la posibilidad de multiplicar por N vuestro negocio. Eso es la oportunidad. Es una oportunidad. O sea, un crecimiento orgánico, un crecimiento como estamos acostumbrados a hacer, os puede llevar toda la vida, con muchísimo trabajo y con muchísimas dificultades. Esto os permite escalar de una forma increíble, ¿eh? O sea, yo creo que sería la versión optimista, claro, del asunto. La versión más pesimista sería para sobrevivir, porque si no lo hacéis a medio o largo plazo, directamente no vais a sobrevivir. Exacto. Y yo sí que creo, pues hay un artículo muy bueno de Tomás Puello, donde reflexiona sobre el impacto de la IA en la economía. Y
Y su conclusión, mirando a otros grandes cambios en el mundo, por ejemplo la revolución industrial, lo que va a llevar no es a una pérdida de empleos, pasa justo lo contrario, se necesitan más empleos, porque se dan cuenta de que había una demanda latente en la sociedad. Por ejemplo, pasó con la agricultura. Bueno, empezó a hacerse la agricultura más eficiente y de repente pues todo el mundo quería comer todos los días. Eso no se había planteado. ¿Vale? Pensé, tal vez vaya a haber menos agricultores. No, al principio se mantuvo, incluso fue subiendo. Y luego todo el mundo pasó a comer 3 veces al día. Y luego querían tomar aguacates de desayuno. ¿Vale? Entonces, vamos aumentando, conforme aumentando la productividad, va surgiendo una demanda que estaba ahí, pero que ni se planteaba porque era una locura, era carísimo. ¿Vale? Luego llega un punto en que, en la argumentación de Tomás Cuello, llega ya al límite de una persona que quiere, ya está comiendo todo lo que quiere, y ahí los avances en productividad sí que se van produciendo en la adopción de la fuerza laboral, pero es un proceso que tarda 50 años, 100 años. Por ejemplo, la agricultura, comentaba que en Estados Unidos ha pasado de ser un 85%, 40% de la población dedicada a la agricultura a un 2% hoy. Es un proceso que tarda 100 años en producirse. Y bueno, pasa en carbón, pasa en la industria maderera, pasa en muchas industrias. Al principio, y pasará aquí, por ejemplo, ahora se puede, ¿no? Puedes pedir un dibujo y te lo hace. Pues ahora hay padres que en una historia que han hecho para sus niños, cada párrafo viene acompañado de una ilustración. Entonces, ni se te hubiese pasado por la cabeza pedir a un ilustrador que te dibuje ilustraciones para los cuentos de tus niños. No tenía sentido. Entonces va a surgir muchos más casos de uso que antes no había. Va a crecer mucho, creo, el trabajo total, incluso el número, las necesidades de personas para trabajar, ¿vale? Al menos en el corto plazo, es lo que se ve ahora. Hablando Joaquín, de comer 3 veces al día, como no cortemos pronto, yo creo que una última cosa y ya terminamos, porque me he quedado antes un poco pillado con lo de en la parte de si nos vamos un poco atrás, ¿no? En las máquinas, bueno, siempre se ha dicho que aquellos trabajos repetitivos pues pasarán a hacerlo los robots, ¿no? Tú has dicho antes que el pensamiento será sustituido por la IA. Entonces, ¿cuál es el rol ahí, ¿no? Para el empresario cuando la empresa fundamentalmente lo que hace es solucionar problemas, ¿no? A través de la creatividad y el pensamiento. ¿Cuál piensas tú que será el rol de la empresa? A ver, lo primero es decir que todavía no estamos ahí. O sea, estos modelos no son todavía tan inteligentes, son bastante... No sé, hablar de empresarios, o sea, yo me pregunto ahora de las personas, también. Yo hacía una reflexión en Twitter hace unas semanas que era que en ciencia ficción lo tradicional era que pensásemos que nosotros éramos los jefes y que había robots equipados con IA que eran como, ¿vale?, nuestros minions, nuestros operarios en el mundo. Y lo que ha pasado es justo lo contrario. Es que ellos se está desarrollando más rápido la capacidad intelectual, ¿vale? Es el ejemplo de que siempre hay como 3 fases. Hay una fase en la que no queremos que vayan a ser igual de buenos que un humano, luego llegan al nivel humano, que es más o menos donde estamos ahora, creo, o casi, y luego nos planteamos cómo es posible que un humano pueda pensar en hacerlo igual de bien con una máquina. Aquí nadie en la sala, creo, pensaría en poder ganar al ajedrez una máquina, ¿no? Y hace 20 años pensábamos que jamás iban a ser igual de buenas que un humano. O algo, nadie se plantearía ser igual de bueno. Ahora te escriben contratos igual de bien que un abogado. Y dentro de 1 o 2 años pensaremos, pues bueno, ¿cómo va un abogado a conocer toda la jurisprudencia que ha habido en la historia? No puede ser igual de bueno que una máquina, es imposible. O un médico no puede ser igual de bueno que una máquina, ¿vale? Entonces creo que va a acabar pasando lo contrario, que las máquinas lo que no están hoy es en el mundo real, están conquistando la parte creativa e intelectual y puede que nosotros sigamos siendo los operarios, ¿vale? Que tenemos feedback en el mundo, que es lo que a nosotros nos importa al final, ¿vale? Y que acabemos usándolos para la parte más creativa e intelectual. Última pregunta para Miguel, que te digo algo. Hablando de innovación, hablando de I+D, ¿cómo se propone del gobierno, de la Junta, de la Administración en general, todo el tema de hacer que las empresas o sea, todo lo que es investigación, todo lo que es innovación,
que es algo que necesitamos. Hablamos de los fondos de General Dicho, hablamos de cosas que están, se supone que están, se les esperan, no acaban de llegar, ¿no? ¿Cómo puede afrontar la pyme española, en este caso la pyme malagueña, toda esa llegada o qué se propone o se plantea para poder acceder a ayudas, subvenciones, bonificaciones, financiación para IMAPE? Bueno, yo si me permitía una pequeña anécdota que contaba don Manuel Alcántara sobre lo que estáis comentando de la inteligencia artificial, que él ni siquiera sospechaba. A Dios gracias, quiero decir, porque tenía bastante ya con su capacidad creativa, ¿no? Y con lograr, ¿no? A sus 84, incluso 92, que fue cuando se dice, si no me equivoco, escribí todos los días una columna en el Diario Sur, con el Grupo Correo, donde además, como bien sabéis, se lee mucho más en el norte, porque es que aquí, en Bilbao, por ejemplo, lo adoramos, ¿no? Bueno, pues Manuel Alcántara llegó a contar que Severo Ochoa le dijo en el Monte Gibralfaro, le dijo, Manuel, no te busques más, somos física y química. Y él dice, contaba él, ¿no? Dice, y misterio, ¿no? Y misterio. O sea, tiene que, por suerte, que haber un margen todavía, no ya al fallo, no ya al error, no a una consecuencia de un mal uso, ¿no? de la inteligencia artificial, sino una ventaja, la ventaja nuestra, la ventaja del ser humano, porque la creatividad evidentemente y la propia inteligencia no descansa solo en una combinación, ¿no? Binaria, yo entiendo esto lo justo, pero sí es verdad que en la emoción, en el error, en la equivocación, en la superación, en definitiva, en esa inteligencia emocional, ¿no? Creo y espero que sigamos dando la batalla nosotros. Espero. Otra cosa es que productivamente, una palabra muy importante, seamos capaces, como ya habéis dicho, y lo veo perfecto, de aprovecharla. Hay que aprovecharla al 1000 por mil, no al 100%, al 1000 por mil. Y no ver fronteras en nada, evidentemente. Pero, insisto, confiemos en el misterio, ¿no? Que decía Manuel Alcántara, ¿no? Toda esta digresión. También una industria del misterio, ¿no? Cuidado. Hay una oportunidad de negocio ahí también, ¿no? Porque no solamente conseguir resultados, ¿no? Pero sí sobre lo conocido, ¿no? O sobre los modelos de negocio actuales. Y está por ver todavía, ¿no? El turismo, como bien sabía antes, pues la gente visitaba, iba a París, iba allí, le hacía 4 fotos a la Torre Eiffel y ya está. Ahora quieren hacer más cosas, ¿no? Venían aquí, le hacían fotos a los tronos de Semana Santa y ya está. Ahora sacan alguno incluso por ir debajo de un varal. Esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, lo mismo que se ha transformado ese turismo, podemos todavía, creo yo, hay margen de sobra para transformar también modelos de negocio que ahora mismo ni sospechamos siquiera y que seguramente se encuentran en la parte del misterio, no en la física y la química solo. Bueno, perdona que esto no es lo que tú me preguntas. Estaba yo pensando, yo creo que no hay soluciones. Estoy haciendo tiempo para contestar. También me gustaría saber o dar una respuesta adecuada a eso. Mira, los fondos europeos, Europa es un ente complejo, ¿no? Pero es verdad también, oye, que hay muchas consultorías, ¿no? Muchísimas personas que tienen capacidad sobrada, ¿no? Para saber cómo, de qué manera, ¿no? Conseguir que un proyecto sea elegible. Es un adjetivo maravilloso. Esto es elegible, este proyecto es elegible. O sea, es muy difícil, pero hay muchas personas que lo saben, ¿no? Saben, tú les pagas esa consultoría y te consiguen, efectivamente, y no hay ningún lobby, efectivamente, gente que técnicamente saben cómo conseguir que tu proyecto sea elegible. Pero claro, a través del gobierno de la nación, porque son los gobiernos realmente quienes perciben esos fondos, ¿no? Tenemos que conseguir no solamente fluidez, sino transparencia en la distribución de esas cantidades que vienen del corazón de Europa, ¿no? Creo que nosotros, honestamente, en las políticas, creo que es un dato objetivo que están llegando tarde y mal, ¿no? Tarde y mal, ¿no? También es verdad que creo que hay que ser optimista y pensar que estamos todavía a tiempo, ¿no? Pero creo que de verdad, en un país como España, o en otros países también, donde el caso de Francia, ¿no? Por los cantones, o los landes en Alemania, aquí las comunidades autónomas deberían tener mayor posibilidad de pronunciarse sobre el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Distribuir esos fondos. Eso no ha ocurrido. Insisto, y intento que entendáis que no se trata de un debate político, aunque pueda haberlo también, sino que técnicamente eso tiene que haber ocurrido y eso aún no ha sucedido, ¿no? Yo creo que Europa está apostando fuerte y claro, ¿no? A través de esos fondos, ¿no? Pero
quien ha dicho, creo que no es una butada, es una evidencia, ¿no?, de que creen de verdad en que la fortaleza del tejido empresarial de los países de la Unión Europea pasan por este tipo de subvenciones, pero nosotros tenemos todavía mucho que demostrar todavía en esa coordinación entre administraciones. Básicamente pasa por eso. Vosotros evidentemente no tenéis culpa de esto, sois los que padecéis, ¿no?, de esa situación, ¿no? Pero eso da para otro tertulia, creo. Gracias, Miguel, gracias a todos por participar. Le paso la palabra a nuestro presidente. Fran, por favor. Bueno, muy interesante. Yo creo que un poquito hemos aprendido de inteligencia artificial. Antes de terminar y para despedirnos, queremos dar un pequeño detallito que es poca cosa, pero aunque es nuestro pin, pequeñito, es de plata, pero para nosotros significa mucho, ¿no? Queríamos dar para que lo tuvierais de recuerdo, para dar uno a cada uno. Os vais a escapar porque no tenéis solapa, ¿eh? Los que tienen Se puede solapa, poner la camisa, también se puede poner. Esa los que tecnología. tienen solapa están obligatorios. Muchas gracias. Venga, bueno. Me falta pista. Venía sin sorpresa el tuyo. Ahora tenemos ahí otro, luego te damos. Coloco la caja. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos. Yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no?